el señor abogado secretario Patricio Velázquez, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta comisión, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Para la cuenta del día de hoy hemos recibido los siguientes documentos. En primer término, urgencia presentada por su excelencia el presidente de la República, discusión inmediata para el proyecto que modifique sus cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico. Suma urgencia para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y simple urgencia para el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del delito de usurpación de inmuebles o derechos reales. También se han recibido mociones, proyecto que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para incorporar al Poder Judicial entre las entidades obligadas a remitir la información y antecedentes que solicite esta corporación. La que modifica la ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante la autoridad de funcionarios, para incorporar la obligación de incluir en los registros de agenda pública las comunicaciones realizadas en forma consentida por vía telefónica, telemática, electrónica u otro medio análogo. También la que modifica la Carta Fundamental para incorporar la iniciativa ciudadana de ley en las condiciones y con las restricciones que especifica. La que modifica el Decreto Ley 321 del año 25 para disponer que para efectos del otorgamiento de la libertad condicional el informe de postulación psicosocial de Gendarmería sea vinculante y que tal beneficio se otorgue únicamente cuando el referido informe sea favorable. Para el segundo proyecto en tabla, con su asistencia, los académicos abogados José Pedro Silva, Gonzalo Medina, Antonio Bascuñán, Verónica Rosenblut. Abofem, Rebeca Zamora se excusa por problemas de gente al día de hoy. Finalmente tenemos correo electrónico por el cual se confirma, se remite comunicación de vecinos y vecinas que conforman el territorio 1 de la Asamblea Territorial de San Miguel, por la cual solicitan que se inicie prontamente la discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de integración, procedimiento, funcionamiento, quórum, normas aplicables a las convencionales y participación ciudadana en el proceso constituyente. Eso es todo, señor presidente, en la cuenta de esta. Muchas gracias, don Patricio. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí. Yo anoche tuve la posibilidad de reunirme con chilenos que se encuentran radicados en Alemania, Australia, México, Portugal y España, que respecto de los cuales está pendiente una invitación que está asociada al proyecto que permite la votación de chilenos radicados en el extranjero en la elección de constituyentes. Lo que quería solicitarle, presidente, es que, si es posible, al final de la sesión pudiéramos definir un día para abordar este proyecto, de tal manera de poder comunicárselos a ellos y que se preparen, porque hay bastante interés en poder participar en la sesión de la comisión. Muchas gracias, diputado Zafirio. Efectivamente, tenemos el mayor interés en seguir poniendo en tabla el proyecto en relación al voto de los chilenos en el exterior para la elección de constituyentes. Ya escuchamos la semana pasada a los autores de esa moción y la idea es volver a ponerlo en tabla, a mover con la Secretaría qué día de la próxima semana se puede hacer. Como usted sabe, hemos tenido que continuar votando proyectos que están pendientes, hay otros con discusión inmediata, con suma urgencia por parte del gobierno, pero la idea es continuar votando todos aquellos proyectos que empezamos a votar y a revisar. Así que muchas gracias, diputado Zafirio. Perdón, diputado Zafirio, sí. Sí, no, lo que ocurre, presidente, es que nosotros hemos, con bastante eficiencia desde mi punto de vista en la comisión, hemos tomado decisiones acorde con los escasos tiempos que tenemos para poder resolver. Y en este caso en particular, los plazos se están corriendo. Sí. En consecuencia, cualquier decisión que se tome, es indispensable poder hacerlo, no como lo hicimos hoy día, digamos, en la sala, votando un proyecto después que el plazo para que los alcaldes renunciaran había vencido. De tal manera que quisiera insistir en que la comisión pudiera fijar, ojalá, una de las sesiones dentro de la próxima semana. Gracias. Sí, de todas maneras, puede ser el martes o puede ser el miércoles, no hay ningún problema. Y por eso empezamos a revisarlo la semana pasada, así que en principio podría ser, por ejemplo, el martes de la próxima semana sin ningún problema.
invitar a todas las organizaciones que habían pedido ser escuchadas. Yo había nombrado a la organización Chile Somos Todos, que nos habían invitado también a un seminario con la diputada Cariola, con la diputada Natalia Castillo, también que una de las autoras de este proyecto junto con el diputado Pablo Vidal, así que no hay ningún problema. Así se acuerda. Diputada Camila Vallejo. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quería hacerle sobre la cuenta una solicitud, bueno, con mucho respeto a usted, presidente, como dirige esta Comisión de Constitución. Lo que venimos a solicitar con la diputada Alejandra Sepúlveda es que pueda permitir algo que es básico en el Congreso y en las comisiones técnicas, que es el debate democrático, ya que se dio cuenta de la reforma que hemos ingresado al proceso constituyente que busca modificar los quórum de funcionamiento de la Convención Constitucional, fortalecer el proceso democrático y fortalecer la hoja en blanco de el acuerdo que suscribieron algunos de los partidos. Nos parece importante que ante los dichos, presidente, de usted, que señalaron públicamente de que este proyecto no se pondría en tabla, haya una reflexión al respecto y pueda debatirse. Entendemos que hay diferencias, entendemos que aquí hay diputados y diputadas que suscribieron un acuerdo y que probablemente quieran hacerlo cumplir, pero también habemos parlamentarios y parlamentarias que representamos posiciones, opiniones distintas y que tenemos derecho a presentar propuestas en este Congreso y que esas propuestas sean discutidas. La política es dinámica, creemos todos y todas quienes firmamos la reforma que podemos contribuir al perfeccionamiento y mejoramiento del proceso constituyente en cuanto a su participación y ejercicio soberano. Así que eso, presidente, ojalá usted reflexione respecto a esos dichos y esto pueda, obviamente, ponerse en tabla en esta Comisión de Constitución. Gracias, diputada Vallejo. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Como escuchaba el diputado Zafirio, ¿no?, en relación a varias modificaciones que se están haciendo en relación al voto en el extranjero, ¿no es cierto?, etcétera, como tenemos también la posibilidad de revisar otras mociones que tengan que ver también, ¿no es cierto?, con estas reformas. Entonces la idea, yo creo que más allá de las cosas personales, ¿o no?, más allá de lo que uno pueda pensar en términos personales, que tiene el legítimo derecho no solo de pensarlo, sino de decirlo, y de expresarlo a través del voto, se puedan revisar en esta comisión, ¿no es cierto?, que es tan importante, la posibilidad de revisar todas aquellas mociones parlamentarias que tengan que ver con este tema. Y de esa forma zanjarla como democráticamente tiene que ser a través de la votación tanto en la comisión como en la sala. Eso es lo que hemos venido a solicitar, pensando precisamente en la importancia, como ha dicho el diputado Zafirio, de poder acelerar los temas como, ejemplo, el voto en el extranjero, más allá de nuestras diferencias o coincidencias. ¿Ah? Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Sobre el punto, ¿alguien más quiere opinar? Muy bien, yo tomo debida nota del requerimiento, como todos los requerimientos que llegan a esta comisión, solamente señalar dos cosas. Yo ningún problema de reflexionar sobre el punto, como nos plantea la diputada Vallejo, las reflexiones de esta comisión las hacemos en colectivo. También todos los diputados de Chile Vamos me pidieron ver en tabla ese proyecto, así que me parece muy bien que se genere una coincidencia entre los diputados de Chile Vamos y del Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde, para poner en tabla un proyecto de ley. Y vamos a analizarlo. El problema es el siguiente, que tenemos 4 sesiones a la semana en esta comisión, tenemos 7 proyectos con discusión inmediata, con suma urgencia, por eso queremos además, y lo habíamos acordado, invitar al ministro secretario general de la Presidencia para ver de qué manera vamos a priorizar todos estos proyectos. Estamos viendo, y es bueno contarle también a las diputadas que no son parte de esta comisión, estamos viendo el proyecto que termina con el Sename, por ejemplo, el proyecto que establece el nuevo servicio de reinserción juvenil, los días lunes. Estamos viendo todos los días jueves un proyecto que está con discusión inmediata por parte del Ejecutivo, que es el proyecto de narcotráfico. El proyecto de delitos económicos que tenemos en tabla hoy día es un proyecto que tenemos que seguir votando, porque no podemos dejar los proyectos a mitad de camino, lo planteó el diputado Marco Ilavaca y tiene razón.
vamos a votar ahora el proyecto de retiro de fondos provisionales para quienes tengan enfermedades terminales. Tenemos que ver las indicaciones que se presentaron en la sala por parte del diputado Melero. Queremos evacuarlas hoy día, porque mañana las va a ver en la sala. Tenemos que ver un sinnúmero de proyectos que también tienen que ver con el proceso constituyente. Hay un proyecto del diputado Boris Barrera que me parece muy interesante, para habilitar el voto de los chilenos desde los 16 años. Está el proyecto del diputado Tomás Hitch, que también pidió que lo pongamos en tabla para que termine la inhabilidad para los dirigentes sociales de postularse a convencionales. Entonces, tenemos varios proyectos. Ahora, si ustedes me permiten sesionar más días a la semana, yo no tengo ningún problema. Pero el problema es que tenemos 7 proyectos con discusión inmediata. No, es que es bueno contarles, porque a lo mejor ustedes no saben y no tienen por qué saber, porque pertenecen a otras comisiones. Tenemos 7 proyectos con suma urgencia y discusión inmediata. Tenemos otros tantos proyectos que son de un interés ciudadano bastante importante. Ya la prensa se fue, probablemente no les interesa lo que yo voy a decir, porque lo que les interesaba es lo que venían a decir a ustedes. Pero el proyecto de delito económico, que es el que establece sanciones más importantes para delitos de cuello o corbata, a propósito de la colusión, a propósito de la reducción. Bueno, ese proyecto lo estamos votando, ¿se fijan? Entonces, si ustedes me permiten sesionar más días a la semana, yo no tengo ningún problema en poner en tabla todos los proyectos que quieran y estar hasta los domingos sesionando. Pero el problema es que tenemos que priorizar. Y el ingrato rol del presidente de la comisión es priorizar. Ahora, yo tengo una opinión personal respecto a ese proyecto. Efectivamente, yo creo que eso fue zanjado en la reforma constitucional. Respecto al tema del quórum, yo quiero recordar que muchos éramos partidarios de un quórum de 3/5, pero el acuerdo fue 2/3. Y después cuando votamos esto, el diputado Hugo Gutiérrez presentó una indicación, Hugo se debe acordar, para establecer los 3/5. Esa indicación se votó, se rechazó. Después no se insistió en la sala porque no se tuvo las firmas para poder insistir en eso. Es un tema que desde el punto de vista legislativo está resuelto. Se incorpora en ese proyecto también el voto de los chilenos extranjeros, bajo otra modalidad. Y nosotros hemos hablado con muchos chilenos extranjeros que no les gustó que se mezclaran las dos cosas. Fíjense, acá opiniones hay para todos. Pero yo no tengo ningún problema en poner en tabla todos los proyectos que susciten acuerdos de la comisión, pero lamentablemente con este caballero que es el secretario tenemos que hacer todos los viernes la tabla de acuerdo a las urgencias legislativas y a los proyectos que ya están en votación y que tenemos que terminar de votar. Así que esa es la explicación. Diputada Vallejo. Sí, presidente, sí, lo importante para nosotras era que este proyecto no se descartara del trámite legislativo simplemente. Y eso no significa el hecho de que queramos que se ponga en tabla, que ustedes dejen de hacer el trabajo que arduamente tienen que hacer 3 o 4 días de la semana, entendiendo que es la comisión que concentra más proyectos y reformas y también probablemente con la mayor cantidad de urgencias puestas por parte del Ejecutivo. Pero lo fundamental es que ante los dichos de la prensa esto suscitó inquietud en nosotras, las autoras, porque se señaló tajantemente que no se iba a poner en tabla. Ahora lo vemos con muy buen ojo, que se diga que si hay acuerdo de la comisión esto pueda avanzar y esperamos que también junto con las otras reformas que apuntan a hacer modificaciones al proceso constituyente. Y, presidente, solamente señalar que también hemos recibido opiniones de chilenos en el extranjero, entendemos la inquietud, nuestra intención no es frenar tampoco las otras propuestas que hayan, pero también nos gustaría señalar que la propuesta cuenta con más elementos, y no solamente lo del quórum, no solamente lo de los chilenos extranjeros, habla de fortalecer la participación democrática en el proceso, habla de los tiempos para el reglamento, atendiendo que hoy día no están fijados y que tememos que los 9 meses se dediquen exclusivamente a discutir reglamento, como sucedió en Bolivia con los 7 meses, donde no pudieron resolver con un quórum de 2/3 ni siquiera el reglamento.
tememos del control de la Corte Suprema sobre los procesos de reclamación y también tenemos una propuesta de fortalecimiento de la hoja en blanco para que la Convención se limite solo a los tratados de derechos humanos y no a los comerciales, entre otras cuestiones más. Entonces, para nosotros es importante que se ha revisado el contenido y la única manera de hacerlo es que pueda ponerse en tabla y idealmente también con las otras reformas que han ingresado, como la rebaja de la edad de participación en el proceso a 16 años y otras más. Está muy bien, diputado Vallejo, y le agradezco sus comentarios. Ahora, yo creo que todos entienden que si queremos sacar rápido el voto de los chilenos en el extranjero para el proceso constituyente, no podemos votarlo en conjunto con otros 10 temas, porque entonces no va a haber voto de los chilenos. Es lógico, se va a demorar el trámite del proyecto. Si queremos sacar de verdad el voto de los chilenos extranjeros para elegir convencionales, tenemos que abocarnos la próxima semana a ese tema, porque de lo contrario no nos va a dar y obviamente se va a generar una discusión que va a ser mucho más larga. Muy bien, encantado. Y pueden quedarse en la comisión, pues hay temas muy interesantes. Muy bien. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Perfecto. Sobre la cuenta, sobre puntos varios, se ofrece la palabra, señores diputados, señoras diputadas. Muy bien, tenemos una sesión muy corta, así que vamos a aprovecharla. Vamos a ver hasta las 16:30 horas las indicaciones al proyecto de retiro forzoso para enfermedades terminales, que al parecer no tuvo el mismo interés de la prensa, y también vamos a ver desde las 16:30 a las 17:30 vamos a seguir con la votación del proyecto de delito económico. Entonces, señor secretario, vamos viendo las indicaciones que se presentaron en la sala. Le vamos a dar en primer lugar la palabra al principal autor de este proyecto, que es el diputado Marco Ilavaca. Presidente, muchas gracias. Claramente, hoy día, al presentar un proyecto muy parecido al Ejecutivo, proyecto de ley de reforma del decreto ley 3500 y ponerle discusión inmediata, ha forzado que nos sentemos en una mesa. Yo lo conversé con la ministra del Trabajo en orden a llegar a algún acuerdo que vea una solución real, concreta y rápida a la situación que hoy día viven los enfermos terminales en nuestro país, entendiendo que si en 40 años no se hizo nada, hoy día este Congreso tiene la oportunidad de poder dar una solución. Hemos avanzado en este acuerdo, todavía no está totalmente afinado. De hecho, el Ejecutivo ha pedido más plazo respecto a algunos temas, pero se han acogido varios de los temas que nosotros hemos planteado y que van en la modificación constitucional. Como por ejemplo, el que una enfermedad terminal sea diagnosticado por un médico y ese médico que traiga además autorizado por el director del servicio para que en definitiva facilitar y que no vaya a una comisión médica como lo establece el proyecto del gobierno. Y hay algo interesante en el proyecto del Ejecutivo que hemos querido recoger y que dice relación con aquellas personas beneficiarias de seguro de invalidez. Porque claramente hoy día una persona que es decretada con enfermedad terminal tiene todo el derecho de hacer uso de su seguro de invalidez. Para eso pagó mensualmente una prima en orden a tener ese derecho. Y por lo mismo estamos presentando una indicación que me parece que ya la tiene el señor secretario, ¿ya? Que se establece una excepción y una contraexcepción en orden a poder considerar una ficción legal respecto a la persona con enfermedad terminal. ¿Qué significa esto? Si la persona es decretada enferma terminal, inmediatamente para todos los efectos legales va a ser considerada como inválida total. Esta situación la recoge correctamente el proyecto del Ejecutivo y creo que es en derecho, en justicia, para los beneficiarios de SIS, del seguro de invalidez y sobrevivencia, el poder tener esta opción. Y creo que eso es lo que nosotros estamos agregando, y para este caso en particular también poder establecer la excepción, y vamos a hacer referencia a la norma del decreto ley 3500 de tener una renta temporal, en ese exclusivo caso, ¿ya? Toda vez que la diferencia de ingreso o de pensión para la persona que hace uso de la invalidez es absolutamente gigante. Es decir, cambia la situación personal, patrimonial del cielo a la tierra. Por lo tanto, lo que yo voy a insistir, señor presidente, es en votar en particular los artículos tal cual presentamos en la comisión, que ya se discutió en
y más la indicación que acabamos de presentar, y obviamente solicitar el rechazo de la gran mayoría de las indicaciones que hoy día la derecha ha entregado. No obstante lo anterior, la UDI, sí, no obstante lo anterior, la UDI tiene, disculpe, diputado, no obstante lo anterior, también informar, porque esto se está viendo, de que estamos avanzando muy bien respecto a un proyecto ya con mucho más detalle, recordemos que reforma constitucional, y estamos también llevando adelante ese otro proceso. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Marco Ilavaca. Lo felicito por la iniciativa, por la voluntad de abonar esfuerzos. Efectivamente, usted fue precursor de este proyecto e inspiró al gobierno a presentar su propio proyecto, que es una reforma al Código del Trabajo, un proyecto de ley. Y me parece muy bien que usted procure en este trámite en particular que el texto del proyecto de reforma constitucional guarde la mayor y mejor relación posible con el texto que se va a votar mañana, y por eso tenemos que despachar estas indicaciones ahora que modifican el Código del Trabajo. Todo esto es un relleno que yo estoy haciendo mientras don Enrique Aldunate me trae la indicación para que yo la lea. Pero si quieren, lo que podemos hacer es que por mientras, mire, que la Secretaría vaya leyendo las indicaciones de los diputados Barro, Melero y Ramírez, las vamos despachando rápido. Frente a cada una de ellas, depende, frente a cada una de ellas le vamos a pedir una opinión sucinta, somera al diputado Ilavaca para ver si son parte o no de ese acuerdo que se está forjando con el Ejecutivo. De lo contrario, para desecharlas y ir de alguna manera circunscribiéndonos a lo que ustedes han trabajado como acuerdo con el Ministerio del Trabajo y en la Comisión de Trabajo también. Muy bien. Señor secretario, usted tiene la palabra. Se ha presentado al proyecto de reforma constitucional en sala únicamente una indicación, solo una indicación, de los diputados Ramón Barros, Patricio Melero, Guillermo Ramírez, que tiene esta indicación 7 puntos, ¿no? Y que modifican el artículo único con bastante fuerza. Primero, reemplaza el inciso primero de la propuesta, diciendo que tratándose de personas que padezcan una enfermedad terminal tendrán derecho a solicitar el cálculo de una pensión en una modalidad especial bajo las reglas aplicables a la renta temporal, la que se determinará en un total de 24 mensualidades. Esta modalidad de pensión especial deberá ser pagada por la administradora de fondos de pensiones respectiva con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, debiendo hacerse las reservas que se indican en el inciso cuarto respecto de la cuota mortoria y las pensiones de sobrevivencia cuando ello corresponda. No sé si para que vaya comentando. Ya, diputado Ilavaca. Sí, sus comentarios. Sí, presidente. Respecto a esto, se vuelve a la lógica inicial del Ejecutivo, que ya la hemos superado, en orden a establecer no un retiro, sino el establecimiento de rentas temporales, es decir, aplazar el pago de los montos a 24 mensualidades, razón por la cual ya este tema ha sido superado también incluso en la Comisión de Trabajo. O sea, usted recomienda rechazar esta indicación. Yo recomiendo rechazar esta indicación. ¿Les parece que lo hagamos por unanimidad? ¿O alguien quiere votarla? Ya, unánimemente entonces se rechaza esta indicación. Continúe, señor secretario, por favor. Sí. Segundo punto de esta indicación elimina el segundo de la siguiente oración. En caso alguno, podrá la superintendencia de atenciones cuestionar la calificación de enfermedad terminal en los términos del presente artículo, esto es su carácter incurable, irreversible, progresivo, sin posibilidad de respuesta a los tratamientos curativos y con pronóstico de vida limitado. Todo este párrafo que viene del proyecto se elimina, ¿no? En esto consiste la segunda indicación. Sí, presidente, en este caso particular hemos planteado tanto en la Comisión de Trabajo con la gente del Ministerio y en este proyecto en particular que certificado sea el hecho de la enfermedad terminal, no exista ninguna posibilidad por parte de ningún organismo de cuestionar
los antecedentes médicos que vienen suscritos, y ahí vamos a también establecer una indicación para complementar el inciso primero respecto al diagnóstico del médico cirujano, que debe venir además certificado por el director médico de la institución de salud a la cual pertenezca para tener la seguridad, ¿ya? Por lo tanto, el permitir que la superintendencia venga a cuestionar la calificación de la enfermedad terminal en ningún caso se condice con el objetivo también del proyecto. Por lo tanto, solicitaría su rechazo. Muy bien, si le parece a la comisión, procedemos por unanimidad. Así se acuerda. Vamos muy bien. Continúe, señor secretario. Tercer punto, señor presidente. Intercala en el inciso tercero, a continuación de la palabra pensiones, porque dice recibía la solicitud de retiro de un enfermo terminal, la superintendencia de pensiones tendrá 5 días hábiles para responder a esta. ¿Cierto? Así dice el proyecto original. Entonces, intercala entre la palabra pensiones y la frase siguiente, que son los 5 días hábiles para responder, en particular a través de un departamento especializado para la calificación de enfermos terminales. Diputado Marco Ilavaca. Presidente, respecto a este tema tenemos un punto de coincidencia. Claramente es importante el establecimiento de un departamento especializado, cuestión que también tenemos en la reforma, para sacar a la comisión médica en particular de estos procesos de definición. Gracias, presidente. Muy bien. Perfecto. No hay riesgo de que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional por este artículo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, si les parece, podemos proceder por unanimidad a la aprobación. Diputado Gutiérrez, ¿prefiere usted votar? Diga que expresáramos nuestra voluntad con respecto a este proyecto de manera personal. Muy bien. Señor secretario, tome la votación. ¿No se escucha, Patricio? ¿No se escucha? Ahí sí. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo en la casa. Exacto. Entonces, lo que se va a votar, ¿cierto?, es intercalar la frase en particular a través de un departamento especializado para la calificación de enfermos terminales. A través de este departamento va a ser la respuesta al enfermo terminal. Señor Alessandri, no está don Jorge Alessandri. Don Gabriel Boric. Él sí está online en este momento. Sí. Don Gabriel, por favor. Si lo dejamos para el final. Sí, porque no responde al audio en este minuto. Entonces lo dejamos para el final. Don Juan Antonio Coloma tampoco lo veo conectado. Don Juan Antonio tampoco. Don Luciano Cruzcoque tampoco lo veo conectado. Señora Camila Flores, sí, la señora Camila está conectada. Queríamos entrar como curso con alfabeta electrónica. Sí, gracias, don Patricio. A favor. A favor, señora Camila. Don Gonzalo Ofansalía no lo vemos conectado, ¿no? Don Hugo Gutiérrez sí que está conectado aquí presencialmente. Sí. Muchas gracias, secretario. Bueno, como no lo había expresado anteriormente, un gusto tenerlo de vuelta en la comisión y que esté sano y que efectivamente pueda volver a sus labores habituales y cotidianas. Con respecto a la indicación que estamos votando, por supuesto estoy de acuerdo con ella y voto a favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. A favor. Señora Pamela no está presente en este momento. Don Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio, que lo tenemos online. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. Don Leonardo, está conectado. Muy bien. Sí, así vota. Don Leonardo, muy bien. A favor. A favor. Don Gabriel Boric, ya intentemos, por favor, con don Gabriel Boric. No, lamentablemente no responde. No, ya, entonces soltamos y don Matías Walker, presidente de la comisión. A favor. A favor. A favor, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aprobado por unanimidad. 7, 0, 0. El número 4
Número 4, todos. Bien. Número 4. Para suprimir el inciso tercero, la siguiente oración. Si vencido el plazo, la superintendencia no entrega una respuesta, se entenderá aprobada la solicitud y deberá exigir el traspaso del monto solicitado dentro de los 10 días hábiles. En eso consiste la indicación número 4. Diputado Vilavaca. Presidente, creo que el establecimiento de un plazo es absolutamente necesario. Por lo mismo nosotros habíamos establecido, si es que la superintendencia no emitiera opinión, debe necesariamente entenderse acogido a través del silencio administrativo con una norma expresa, y el eliminar esto podría extender el plazo que está esperando en definitiva la persona que sufre una enfermedad terminal. Entonces, rechazo. Ya. Muy bien. El diputado Vilavaca, por las razones que ha explicitado, recomienda rechazar esta indicación. ¿Habría unanimidad para ello? Unánime. Se rechaza. Señor secretario. Bien. 1, 2, 3, la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 0, 0, 7, 0. Número 5, señor presidente. Para reemplazar en el inciso cuarto la frase máximo susceptible de ser retirado por la siguiente. De la pensión mensual que tendrá derecho a percibir él. De tal manera que queda, para la determinación del monto de la pensión mensual que tendrá derecho a percibir él, afiliado con enfermedad terminal, ahí, y continúa la administradora de fondos de pensiones, deberán descontar 15 unidades de fomento, por concepto de cuota mortoria y lo demás. ¿No? Diputado Vilavaca. Perdón, antes, diputado Zafirio. Sí, presidente, solo para hacer presente que que se rechazó la indicación número 1, en consecuencia no corresponde Tiene toda indicación razón. ni siquiera someter la votación. Es incompatible. Muchas gracias, diputado Zafirio. Se rechaza entonces por incompatible. Señor secretario. Entonces, rechazada por incompatible. Ya. Número 6, para reemplazar en el inciso final la frase retiro de fondos por cálculo de una pensión de conformidad a lo dispuesto en esta disposición. Claro, el texto dice los afiliados con enfermedad terminal podrán solicitar el retiro de fondos. Perfecto, rechazada por incompatible entonces. Rechazada por incompatible. Ya, y la última. Incompatible. La 7. Y la número 7, para eliminar el inciso final, la oración, para todos los efectos legales este retiro no constituye renta. Muy bien. Diputado Vilavaca. No, claramente esto es absolutamente improcedente para aquellas personas que están sufriendo una enfermedad terminal. El dejarlo a efecto de impuestos es un agravio que creo que no podemos aceptar. Entonces. Rechazo. Muy bien. ¿Lo rechazamos con costas, presidente? Con costas y con publicidad. Muy bien. Entonces, si hay unanimidad, ¿lo rechazamos por unanimidad? Muy bien. Estamos hablando además de una situación muy excepcional, estamos hablando de una enfermedad terminal. Y entonces valga la diferencia que hicimos en el debate anterior. Rechazado, despachado el proyecto. Y falta perdón, la indicación del diputado Vilavaca, que es lo más importante. Ya, finalmente. Presidente, y además en el correo electrónico, o sea, en el WhatsApp del secretario le acabo de mandar otra. Ya. Vamos leyéndolas. Disculpe, diputado. Sí. Primero, en la que está en el WhatsApp, que dice relación con la calificación del médico cirujano, claro. Porque ahí nosotros establecimos en conjunto con el Ejecutivo también otras condiciones que yo encuentro súper atendible, porque el dejar solamente al mero arbitrio del médico tratante, podemos tener que algún médico tratante pueda entregar algún certificado que no esté correctamente desarrollado, y por lo mismo lo que estamos estableciendo es que el certificado médico tratante debe también venir firmado por el director médico del establecimiento de salud al cual pertenece el médico. Perfecto. Y con eso damos la seguridad absoluta. Clarísimo. Si le parece, ¿Presidente? puede leer la indicación. Diputado Zafirio. Sí, es que
no queda clara la expresión jefe del establecimiento de salud, porque lo natural sería pensar que se trate de un establecimiento, bueno, que puede ser público o privado. Las clínicas privadas también tienen un jefe del establecimiento, pero eso significa que un médico que solo ejerce la profesión privadamente, no adscrito a ningún sistema, ni público ni privado, no va a poder certificar el carácter terminal de la enfermedad. Porque si es así, yo no estaría de acuerdo, presidente, porque se trata de facilitar las cosas y no complejizarlas. Gracias, diputado Zafirio. Le traslado la inquietud al diputado Ilavaca. Presidente, efectivamente, en algún momento estuvimos discutiendo esa materia, pero al final del día, casi todas las personas o todas las personas que se encuentran hoy día en tratamiento por enfermedad terminal están en algún centro hospitalario porque están además con cuidados paliativos. Es decir, están en una fase terminal de una enfermedad grave y va a estar está tratándose en un centro más complejo porque el médico, a lo mejor su médico de cabecera, no tiene las condiciones para darle los cuidados paliativos que requiere ese paciente. Con el certificado médico se tiene, a su vez, la orden de cuidados paliativos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el director, donde está la ficha clínica de ese paciente en particular, solamente certifique que efectivamente el médico cumple. Pero me gustaría que leyera la indicación Por completa del supuesto. señor secretario. Señor secretario, ¿se puede leer la indicación, por favor? Sí, la indicación es la siguiente. Está compuesta por 3 incisos que se añaden a continuación del inciso primero, tengo entendido, ¿cierto, don Marcos? ¿Sí? La solicitud de certificación de enfermo terminal debe presentarse en la respectiva administradora, la que deberá acompañar un certificado médico cuyo contenido mínimo será determinado mediante una norma de carácter general que dicte la Superintendencia de Pensiones y por la declaración de beneficiarios de pensión de sobrevivencia cuando se trate de afiliados no pensionados. El médico tratante y el director médico del establecimiento de salud correspondiente deberán suscribir el referido certificado. Tanto los establecimientos de salud públicos y privados como el médico tratante deberán informar al afiliado de su posible condición de enfermo terminal y estarán obligados a proporcionar al paciente y o al consejo médico los antecedentes de respaldo que les sean requeridos para estos efectos. Una norma conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Salud definirá los plazos y forma en que se entregarán los antecedentes señalados en el inciso anterior. Muy bien, ¿Presidente? diputado Zafirio. Sí, presidente, yo tiendo a pensar que esa indicación es incompatible con la norma del artículo único en su inciso segundo, porque allí ya se definió las características de la enfermedad y de la certificación. Y la certificación tiene que acreditar el carácter incurable, irreversible, progresivo, sin posibilidad de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado. Esa es la certificación, esas son las características de la enfermedad, porque no podemos correr el riesgo que se produzca una disputa entre profesionales médicos en términos de que algunos de los elementos, por ejemplo, que se cumplan con todos los requisitos, excepto la falta de respuesta a los tratamientos curativos, con lo cual no se podría certificar. Entonces, yo creo que lo complicamos. Los requisitos están en el inciso segundo y yo preferiría que nos atuviéramos a eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio y diputado Ilavaca. Presidente, entendiendo los argumentos del colega Zafirio, retiro la indicación. Muy bien, gracias, diputado Ilavaca, gracias, diputado Zafirio. Entonces, pasaríamos a la otra indicación del diputado Ilavaca. Esta indicación agrega al proyecto un inciso final. Esta indicación agrega, señor presidente, al proyecto un inciso final. Sin perjuicio de lo anterior, toda persona que sea calificada como enfermo terminal se presume de derecho que padece invalidez total y tendrá derecho a percibir una pensión de invalidez de conformidad con la ley. En caso de personas que no cuenten con seguro de invalidez y sobrevivencia, se aplicarán las normas contenidas en los incisos precedentes. Aquí aparece más un fundamento, señor presidente. Dice: esta regla consagra una excepción a la regla general de retiro total o parcial y tiene por objeto agregar la presunción de derecho. Por lo cual, toda persona que sea calificada como enfermo terminal sea considerado que padece una invalidez total para todos los efectos legales, en caso que cuente con seguro de invalidez y sobrevivencia, como contraexcepción,
en aquellos casos que no cuenten con este seguro, el SIS, como es la realidad de un buen número de trabajadores, se aplicará la regla general que habilita el retiro total o parcial. Muy bien, agréguele un acento ahí al aplicarán. Ya. Diputado de la Vaca. Sí, presidente. Si hay alguna cosa que trae muy positiva del proyecto que estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo, dice relación con el uso del seguro de invalidez y sobrevivencia. Hoy día el 50% de los trabajadores chilenos tiene derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia. Y no podríamos dejarlos sin utilizar este derecho por no incluirlos, ¿ya? Y creo que es fundamental porque la situación, además de un trabajador que es declarado inválido total, cambia sustancialmente en cuanto al monto de sus cotizaciones. Es decir, un trabajador que, por ejemplo, tiene 40 años, recibe un sueldo de 1 millón de pesos, el cálculo que de acuerdo a las tablas que el mismo gobierno ha entregado, es de un aporte cercano a los 100 millones de pesos en el aumento en su pensión. Por lo tanto, son sumas importantes para los trabajadores. El mejor escenario para una persona que sufre una enfermedad terminal es que efectivamente, y lo estamos haciendo a través de esta modificación, es que diagnosticada la enfermedad terminal, se presume de derecho inmediatamente su calidad de invalidez total, sin necesidad de pasar por la comisión médica, ¿ya? Que va a demorar mucho en decretar esta invalidez total. Gracias, presidente. Muy buena propuesta. Muchas gracias, diputado de la Vaca. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, el diputado de la Vaca, una duda. Cuando se cobra la pensión de invalidez, ¿cierto?, en enfermo terminal, eso significa que el enfermo, disculpen, ¿cierto?, que sea tan burdo, pero el enfermo terminal va a estar cobrando esa pensión de invalidez hasta que él fallezca. Y ahí, cuando fallezca, le van a entregar todo el fondo de la administradora, porque antes va a estar solamente el seguro. O, además del seguro, que en el momento que se lo entreguen, le van a entregar también todo el fondo que tenga. Gracias, diputado de la Vaca. Diputado Mellado. Ahora sí, diputado de la Vaca. Ya, presidente, por eso nosotros hoy estamos haciendo referencia a la ley, porque hoy día a este paciente se le va a aplicar un sistema mixto, porque efectivamente se le va a calcular en el periodo de sobrevida la pensión de invalidez y va a quedar un excedente libre de disposición. Y en esa materia la estamos legislando más detalladamente en el proyecto de ley, que también vamos a avanzar en conjunto con el Ejecutivo en orden a que este libre elección, o sea, el libre disposición pueda ser retirado inmediatamente, por si acaso. Perfecto. Muchas gracias al diputado Mellado por su inquietud y al diputado de la Vaca por la respuesta. Diputado Zafirio. Sí, presidente. Curiosamente estaba pensando, respecto a lo que decía el diputado de la Vaca, cuando se refiere al proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo con el Ejecutivo, ¿eso significa que aprobada esta reforma constitucional, los enfermos terminales no van a poder hacer uso de ningún beneficio mientras no se apruebe la ley? Diputado de la Vaca. No, en ningún caso, diputado Zafirio. La idea es que por eso hemos mantenido este proyecto de reforma constitucional en orden a que salga rápidamente. Lo que hago referencia es que respecto a aquellos enfermos terminales que tienen invalidez total, existe una situación más beneficiosa para ellos actualmente que dice relación al uso de su seguro de invalidez. El Ejecutivo le puso discusión inmediata al proyecto de ellos. Por lo tanto, incluso yo, siendo súper sincero, creo que el proyecto del Ejecutivo va a avanzar mucho más rápido que el nuestro en el Senado, ¿ya? Por lo tanto, son normas absolutamente complementarias y hemos tratado de dejar este texto en particular también entendiendo la lógica que está implementando hoy día el Ministerio del Trabajo de que sea lo más amplio posible y que en definitiva dé una solución ahora a la situación de los enfermos terminales. De todas maneras, señor presidente, estamos haciendo ya gestiones con la Comisión de Constitución del Senado para que, sacado este proyecto acá, sea tramitado rápidamente en el Senado. Perfecto, gracias, diputado de la Vaca. Bueno, de hecho, el acuerdo es que se votan los dos mañana en la sala. Y esa es la razón por la cual, o no, se votan mañana. Entiendo que están los dos en tabla, en la sala. ¿Por qué el diputado Zafirio dice que no? No. Está el del 10% genérico y cuál otro, porque
yo entendí de la presidenta del Senado, presidente, que el proyecto del Ejecutivo respecto del Sí, 10% genérico no estaba en tabla. Sí, me refiero a la Cámara de Diputados. En la sala de la Cámara de Diputados están perdón. los dos proyectos en tabla. Este proyecto de reforma constitucional de enfermos terminales y el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo del Ejecutivo. Entonces, la idea es que sean proyectos de espejo que se vayan de la mano al Senado. Presidente, Diputado. solamente una aclaración que tengo que decirla. El proyecto del Ejecutivo todavía no está la propuesta final, porque si bien hemos llegado a acuerdo en muchos temas, por ejemplo, la disposición respecto a esta comisión especial médica que va a estar en la Superintendencia de Pensiones, que el Ejecutivo se allanó a aceptar que efectivamente sea el certificado del médico tratante, tenemos una cuestión respecto a los temas de los plazos y permitirle en particular a los pensionados que no tienen seguro de invalidez el retiro total. El Ejecutivo está planteando cuotas y allí hoy día estamos avanzando en ese tema y lo más seguro es que ese proyecto en particular mañana no pase a sala, pero sí está este otro proyecto que puede avanzar fácilmente. Muy bien. Entonces, diputado Zafirio. Presidente, sí, eso lo último que ha dicho el diputado de la Vaca es súper importante porque yo tengo la impresión que existe un manifiesto interés por dilatar la decisión de este asunto por parte del Ejecutivo. Y si mañana entramos a la sala con los dos proyectos debatiéndose paralelamente, la confusión va a ser mayor. Yo creo que como comisión perfectamente podemos pedirle al presidente de la Cámara que solo se vea este proyecto, porque respecto del otro, si no hay acuerdo, simplemente es imposible que esté en tabla. Gracias, Muy presidente. bien, sí, tiene toda razón, diputado Zafirio, ya lo imposible nadie está obligado y efectivamente tal como en el Senado se va a ver primero la reforma constitucional respecto al segundo retiro del 10%, efectivamente podemos obrar de la misma manera en relación a este proyecto, porque ya sería además el segundo trámite en particular, así que no hay ningún problema. ¿Les parece que aprobemos por unanimidad esta indicación del diputado de la Vaca? Perfecto, se aprueba unánimemente. Y se designa diputado informante nuevamente al diputado de la Vaca. ¿Quién mejor que él? Muy bien, muchas gracias. Y pasamos entonces a el segundo punto de la tabla. Vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todo ello, boletines número 13.204-7 y 13.205-7. Se ha invitado a los expertos señores José Pedro Silva, Gonzalo Medina, Javier Willenman, Antonio Bascuñán, Verónica Rosenblut, Enrique Aldunate y Rebeca Zamora de AOFEM. Si el profesor Aldunate quiere sentarse aquí adelante, va a ser muy bienvenido como siempre. Muy bien, entonces, a ver, primero le quiero dar la bienvenida a todos nuestros ilustres profesores y profesoras. Ahí veo también a la profesora Verónica Rosenblut. Pedirles disculpas porque habíamos tenido cierta interrupción en el trámite de este proyecto, pero como ustedes sabrán enterado y es público notorio, hemos tenido bastante ajetreo legislativo en esta comisión, pero hemos seguido priorizando este proyecto a pesar de que hasta el momento no contamos con urgencia por parte del Ejecutivo porque consideramos que es muy importante. En la sesión anterior, el profesor don Antonio Bascuñán, que se encuentra presente, ofreció una explicación en detalle sobre la propuesta que hace el proyecto para introducir la institución del comiso de ganancias. A continuación y por razones de orden vamos a comenzar votando las normas sobre el comiso de ganancias que introducen en el Código Penal para posteriormente continuar con el título sobre el comiso de ganancias que introduce el proyecto. Ahí vamos a comenzar con la votación del artículo 48 número 1 del proyecto, posteriormente el artículo 48 número 2 y número 3 del proyecto, y el número 4 hay una propuesta de indicación que vamos a leer en su momento, que desde ya yo la tengo físicamente acá para todos los diputados y diputadas que quieran suscribirlo.
que ha sido trabajada con los profesores y profesoras para después continuar con el número 5 del artículo 48. Y a continuación corresponde retomar el orden cronológico del proyecto desde el artículo 40 en adelante. Señor secretario, usted tiene toda la palabra. Patricio, por favor, ¿puede prender el micrófono? En la sesión pasada se votó efectivamente hasta el artículo 39 y nos queda pendiente del 40 al 47, pero sí se hizo un adelanto en la sesión pasada en relación con el artículo 48, que usted bien lo señala. Bueno, respecto a indicaciones, solamente tenemos la que se ha presentado al artículo 48, su numeral 4, y no sé si comenzamos del 40 hasta llegar al 48. Sí, me parece bien. Perfecto, ya. 120, lo que pasa es que no voy a usar este comparado. Don Patricio. Sí, don José Pedro Silva, le ofrezco la palabra. Sí, no, brevemente en esta parte va a intervenir el profesor Bascuñán, pero es simplemente para, tal como usted lo señaló, que vamos a comenzar con las modificaciones al Código Penal, por lo tanto, la idea es partir con el 48, número 1 del proyecto, y ahí continuar hasta el número 5, en el número 4 nos detenemos a ver la indicación, si usted lo tiene bien, y después retomar en el 40 por un tema de orden. Claro. Sí, si eso es lo que habíamos hablado primero, las normas del Código Penal. Exactamente. Gracias, presidente. Gracias a usted. Entonces sería 126. Ya, página 126, señor secretario. Claro, artículo 48, modificación al Código Penal. Bien, en la página 126 de comparado, comenzaríamos entonces con el título cuarto, modificaciones a otros cuerpos. Ahí sí. Comenzaríamos con, en la página 126 del comparado, en el título cuarto, modificaciones a otros cuerpos legales. Modificaciones al Código Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal. La primera, estas modificaciones, introduce el siguiente inciso segundo en su artículo 20. Este artículo 20 en su texto actual dice, no se reputan penas la restricción o privación de libertad de los detenidos o sometidos a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales. La separación de los empleos públicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinar o atribuciones gobernativas. Entonces, dentro de esta norma que regula lo que no se reputan penas, se agrega un inciso segundo que dice, tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito. Muy bien, vamos a ofrecerle la palabra entonces al profesor Antonio Bascuñán para que explique esta propuesta. Tiene apagado el micrófono, así que tiene que prenderlo. Don Antonio. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión, el personal de secretaría. La primera propuesta es central como definición de la modificación que el proyecto propone introducir en el Código Penal, que es separar al comiso de ganancias del régimen de la responsabilidad penal. En el Código Penal no se disocia el comiso de ganancias de la existencia de una condena, de una sentencia condenatoria, pero sí se distingue entre las consecuencias jurídicas del delito que tienen como presupuesto la responsabilidad penal y otras consecuencias jurídicas que lleva envuelta una sentencia condenatoria que no se asocian necesariamente a la responsabilidad penal. Eso es el comiso de ganancias. La indemnización de perjuicios no se asocia necesariamente a la responsabilidad penal, es responsabilidad civil, y entonces el comiso de ganancias se introduce también como una responsabilidad distinta de la responsabilidad penal, una responsabilidad por enriquecimiento injusto.
Y eso es lo que hace posible que en el Código Penal también se disponga la posibilidad de confiscar las ganancias respecto de terceros que no sean penalmente responsables, pero que en términos del Código Civil han aprovechado del dolo ajeno. Y eso también viene en la regulación del Código Penal. Por eso esta definición del comiso de ganancias como una consecuencia civil que conlleva toda sentencia condenatoria, pero que no es responsabilidad penal, es central para poder introducir esta institución como enriquecimiento injusto derivado del delito y no como pena que presupone responsabilidad penal. Gracias, profesor Bascuñán. Si le entendí bien, esto significa que puede haber sanción de comiso de ganancia aun cuando no haya sentencia condenatoria. ¿Eso es? No, en el Código Penal, señor presidente, el proyecto para el Código Penal requiere sentencia condenatoria. Ya. En las reformas que se proponen para los delitos económicos, en ciertos casos, como se verá, no se requiere sentencia condenatoria. Y esa es la novedad que estamos incorporando. Ya. Y esa, claro, son dos novedades. La primera novedad es que el comiso de ganancias deja de ser pena y pasa a ser consecuencia civil por enriquecimiento injusto, impuesta por la sentencia condenatoria, tal como la sentencia condenatoria no impone también costa o también eventualmente indemnización de perjuicio. Y por eso es que en el Código Penal se va a establecer una regla en que también se puede proceder al comiso del que ha aprovechado el dolo ajeno, por decirlo en términos del Código Civil. Perfecto. O sea, eso significa que en esas otras circunstancias que vamos a ver más adelante, aun cuando, por ejemplo, pueda haber absolución por aplicación de la prescripción, igual puede haber sanción de comiso de ganancias. ¿Eso es? Esa es una regla que se propone para los delitos económicos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ofrezco la palabra para opiniones, para dudas, para preguntas en relación a este artículo. Profesor Aldunate. Pero dígalo por micrófono, no sea tímido. No. Yo creo que el profesor Bascuñán ha explicado claramente, digamos, el alcance que tiene la propuesta. Por lo tanto, esto, si bien es una innovación en los términos que ya estaban regulados en el Código, naturalmente es coherente con la propuesta global que hacen en materia de los delitos económicos. Entonces, es consistente con aquello. Muchas gracias, profesor Aldunate. Muy bien. ¿Alguna otra palabra en relación a este artículo? Lo sometemos a votación. Bien, el numeral 1 del artículo 48. En votación, señor Alessandri, no está en línea. Don Gabriel Boric. A favor. Presidente. A favor, sí. Don Juan Antonio Coloma no está online. Don Luciano Cruzcoque no está online. Señora Camila Flores. A favor también, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida no está online. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Ilavaca. A favor. A favor también, señora Pamela Giles. A favor, señor secretario. A favor también, don Miguel Mellado. A favor, señor secretario. A favor también, don Miguel Mellado, por la señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Y señor presidente. A favor, señor secretario. 4, 5, 6, 7. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado, numeral 1 por unanimidad. Continuamos, por favor. Numeral 2 del artículo 48, introdúcese el siguiente artículo 24 bis. 24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo y se los transfiere al fisco. Sí. Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieran originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.
En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieran sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas. La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva. Si un mismo bien pudiera ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo. Muy bien. Profesor Bascuñán, por favor. Señor presidente, el artículo 24 bis establece en qué consiste el comiso de ganancias, establece también ¿no? cómo se contabiliza, cómo se computa las ganancias ¿no? derivadas del delito y también ¿no? lo vincula a la prescripción de las acciones penales. Y finalmente, porque tiene que jugar siempre con la existencia de un comiso que es pena, el comiso de los instrumentos o de los efectos, tiene una regla que hace primar la calificación como ganancia para el caso en que pudiera ser eventualmente procedente la calificación como efecto. Todo efecto que sea ganancia se sujeta a la regla de la ganancia y no a la regla de los efectos que se mantiene vinculada a la noción de la pena y de la responsabilidad penal conforme al artículo 31. Muy bien, muchas gracias, profesor Bascuñán. Si algún otro profesor quiere complementar algo, yo sé que le tienen todo mucho respeto intelectual a Antonio, pero si quieren complementar algo, ningún problema, la palabra está abierta. Se ofrece la palabra también a las señoras y señores diputados. Muy bien, lo ponemos en votación, señor secretario, por favor. Artículo 48, numeral 2, señor Gabriel Boric. A favor, señor Gabriel Boric. A favor. Don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruz, que tampoco. Aparecido. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores, numeral 2 del artículo 48. La dejamos para el final y insistimos nuevamente, sí. Don Gonzalo Fonsalía tampoco está. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Isla Vaca. A favor. A favor también, señora Pamela Giles. A favor, señor secretario. También, a favor, señora Pamela Giles. Don Miguel Mellado. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente. Ah, perdón, sabe que se me estaba olvidando la señora Camila Flores, ya me insistir. No responde a la solicitud de audio. Ya, entonces. Después puede incorporar su voto, no hay problema. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad. Artículo 48, numeral 3. Acuérdeme en qué página estamos comparado, por favor, Sí, que se me perdió. 127. 127, ya. Ok. 127. Sí. 3. Introduces el siguiente artículo 24 ter. 24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiera intervenido en la perpetración del hecho en cualquiera de las siguientes circunstancias. Primera, si esa persona hubiera adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que lo hubiera adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrara en las mismas circunstancias ni en las circunstancias que siguen. Segunda, si esa persona hubiera obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieran actuado en su interés. Tercera, si esa persona hubiera adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición. Y cuarta, si se tratara de una persona jurídica que hubiera recibido la ganancia como aporte a su patrimonio. Ahí teníamos con el numeral 3. Muchas gracias. Profesor Bascuñán. Señor presidente, la regla que se está sometiendo a votación, sometiendo a votación en este momento, es una regla que establece de un modo más diferenciado para la aplicación del comiso de ganancias, lo que el Código Civil denomina como provecho del dolo ajeno en sus artículos 1458 y 2316.
No, la regla podría seguir simplemente la formulación general del Código Civil, refiriéndose a quien hubiera recibido provecho de las ganancias obtenidas a través del delito, que eso es aprovecharse de lo ajeno. Sin embargo, con fines de otorgar no mayor seguridad jurídica, no mayor certeza, lo que se ha hecho es seguir en líneas gruesas al parágrafo 73b del Código Penal alemán, enumerando ciertos casos de provecho del dolo ajeno, a los cuales procede también la confiscación para el comiso de las ganancias. Y esos son los casos que están señalados en el artículo que se propone, que son básicamente casos de mala fe o de obtención a título gratuito, ¿no? Quien obtiene a título oneroso y de buena fe no queda afecto al comiso de ganancias. Muy bien, muchas gracias. Profesor Bascuñán, se ofrece la palabra. Está clarísimo. En votación, señor secretario. Sí, muy bien, señor presidente. En votación el artículo 24.3, numeral 3. Don Gabriel Boris, me mandó. Ahí don Gabriel Boris. Sí, don presidente, Sí, voto a favor, pero además le comunico que tengo hora para hacerme examen COVID en el hospital a las 5 de la tarde, por eso tengo que retirarme un poquito antes de la sesión. Muy bien, que le vaya muy bien, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. el diputado Alessandri está presente también en el Zoom. Ah, qué bueno. Don Jorge Alessandri, si quiere votar ahora o lo dejamos para el final. A favor. A favor, don Jorge. Gracias. Genial. Don Juan Antonio Coloma no está. Don Luciano tampoco se ha incorporado. Señora Camila Flores. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, señora Camila. Don Patricio, sí, a favor. Gracias. A favor. Gracias. Don Gonzalo. Muy buena música, Camila. Muy bien. Perdón, tengo a Rach de fondo. Perdón. Muy buen fondo, diputado. Pensamos Gracias. que escuchaba los guasos quincheros nomás. No, eso también, pero hoy día no, Jorge. Andrea Tesa. No, ahí no. Esta sola escucha aquí la Payún. Don Hugo Gutiérrez. ¿No hay música de fondo acá en la comisión? ¿No? Ya. Bueno, a favor. A favor. ¿Pero puede cantar, diputado? La cantata de Santa María. Don Marcos. No va a deleitar cantando. Don Marcos y la vaca. Sumándome a las felicitaciones por el buen gusto de la música, la diputada Flores aprobó. A favor también. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Señora Pamela Giles. Aprueba. Don Miguel Mellado. A favor. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Y señor presidente. A favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad. Numeral 3, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 0. Aprobado. Numeral 3. Numeral 4. Página 128, que el número 4 aquí tenemos, señor presidente, una indicación que se ha presentado de su autoría. Pero lea por favor a todos los autores, porque al final fueron varios. Lo suscribió también el diputado Gutiérrez, el diputado de la Vaca, la diputada Pamela Giles y el diputado Miguel Mellado. Aquí está, sí. Muchas gracias, señor presidente. Ya los mencionó todos. Me ahorro trabajo. Sí, señor presidente, acá tenemos la indicación presentada por los autores que usted acaba de mencionar, incluyendo usted también, por supuesto, que sustituye el número 4 que propone el proyecto. El número 4 que propone el proyecto dice: si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán estas en el orden siguiente. Primero, el comiso de las ganancias provenientes del delito. Segundo, las multas. Tercero, las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio. Cuarto, la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. Quinto, las costas personales. Y luego, en caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. La indicación
establece lo siguiente, número 4, artículo 48. Sí, el artículo 48 del Código Penal, esa corrección había sido aprobada por los profesores. Artículo 48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán estas en el orden siguiente: el comiso de las ganancias provenientes del delito, las multas, las costas procesales y resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio. Cuarto, la reparación del daño causado e inducción de perjuicios. Quinto, las costas personales. Hasta ahí estamos igual. Y después viene, estamos igual con el texto original, digamos. Pero aquí vienen las diferencias. El siguiente inciso: cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número primero, es decir, el comiso de las ganancias provenientes del delito, o el producto de su realización, siempre que existiera una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiera hacerse efectiva la indemnización o que ella no hubiera podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado. En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Profesor Bascuñán. Señor presidente, la reforma que se propone introducir al artículo 48 del Código Penal consiste en 3 ítems distintos en relación con esta disposición. En primer lugar, un orden de prelación que identifique la preferencia de los destinos públicos de los bienes decomisados respecto de los destinos particulares. Y encabezados los destinos públicos por el comiso de ganancia, luego las multas y luego las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio, ¿no? Esos son los 3 destinos públicos y luego vienen los destinos personales, los individuales, que son particulares, que son primero la reparación del daño, ¿no? Y en segundo lugar las costas procesales como cuestión final. Esa es la primera modificación, que es invertir el orden para establecer claramente la prioridad de los destinos públicos y sobre los destinos públicos el comiso de ganancia como primerísima prioridad. En segundo lugar, el último inciso lo que hace es dar a esa prioridad del comiso. ¿Sí? No, adelante, darle por favor. a esa prioridad del comiso de ganancia también una prioridad de crédito en caso de que haya una situación de insolvencia, ¿no? Y se vaya a una solución concursal. En ese caso, el comiso de ganancias tiene un crédito preferente respecto de los demás destinos, que respecto de ellos, de los demás destinos, se mantiene la regla actual, que es que concurren no como créditos valistas. Y finalmente, la regla del inciso segundo, que es la que introduce la indicación en relación con el texto originario del proyecto, lo que hace es que para cierto caso de indemnizaciones de perjuicios, establece la posibilidad de aplicar al pago de esas indemnizaciones bienes decomisados con justificación de comiso de ganancia. Y básicamente el caso es en que las ganancias corresponden a desplazamientos de bienes de terceros perjudicados, ¿no? Y en ese caso el perjuicio es el elemento constitutivo de la ganancia y eso es la relación directa a la cual se refiere el artículo. Para esos casos, para los casos en que la ganancia es el desplazamiento de los bienes, de los activos, ¿no? En los cuales se ven perjudicadas las víctimas del delito, para esos casos se hace posible la aplicación de los bienes decomisados por comiso de ganancia al pago de las respectivas indemnizaciones de perjuicio. Esta procedencia excepcional de la aplicación de bienes decomisados por comiso de ganancias al pago de indemnización de perjuicio tiene una regulación que es más precisa tratándose de los delitos económicos. Esta es simplemente la regla general, que es la que establece la posibilidad de destinar a ese pago cuando
digo, la ganancia es el producto de un desplazamiento, ¿no? Que es lo que pierde la víctima y pasa a ganar el autor del delito. En ese caso, se estima que la confiscación no en interés fiscal no debe dejar en desprotección el resarcimiento de la víctima del delito. Muy bien, muchas gracias, profesor Bascuñán. Se ofrece la palabra. En votación, señor secretario. Bien. Número 4, artículo 48, indicación, la indicación que se leyó recién, diputado Walker y otros. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gabriel se retiró. Don Juan Antonio Coloma no está. Tampoco. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Si no, A favor, don Patricio. a favor, Gracias. señora Camila Flores. Don Gonzalo Fonsalía, no. Está. Don Hugo Gutiérrez. Señor secretario, a favor. A favor, Gracias. don Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. A favor, señor A favor, secretario. señora Pamela Giles. Don Miguel Mellado. A favor, señor A secretario. favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor también. Don Leonardo Soto. Don Leonardo no está en este momento. No está. Un problema, sí, sub no está. Sí, como que se cayó, parece. Ya. Señor presidente. A favor. 4, 5, 6, 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 48, número 4, con la indicación señalada. Continuemos, por favor. Sí, numeral 5. Numeral 5. En su artículo 60. En su artículo 60 dice, bueno, el numeral 5 básicamente establece que la multa se considerará como una pena inmediatamente inferior a la última en todas las escalas graduales. Para fijar su cuantía respectiva, se adoptará la base establecida en el artículo 25 y en cuanto a su aplicación a cada caso especial, se observará lo que prescribe el artículo 70. El producto de las multas, ya sea que se impongan por sentencia o que resulten de un decreto que conmuta una pena, ingresará en una cuenta fiscal especial contra la cual solo se podrá girar el Ministerio de Justicia para alguno de los siguientes fines y en conformidad al reglamento que para tal efecto dictará el presidente de la República. Estoy leyendo el texto del artículo 60 del Código Penal. 1. Creación, instalación y mantenimiento de establecimientos penales y de reeducación de antisociales. 3. Creación de tribunales e instalación, mantenimiento y desarrollo de los servicios judiciales. Y 3. Mantenimiento de los servicios del Patronato Nacional de Reos. Aquí viene el cambio. El texto actual dice la misma regla señalada en el inciso anterior. Se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas de los dineros que caigan en comiso y del producto de la enajenación en subasta pública de las demás especies decomisadas, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Provisionamiento del Estado. Aquí viene el cambio propuesto. Dice, la misma regla señalada en el inciso anterior se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas, ahí estamos igual, y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las demás especies decomisadas, conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública. Después, continúa el texto vigente, las disposiciones de los incisos anteriores no son aplicables a las multas señaladas en el artículo 483b. Sigue el texto vigente, el producto de las multas, cauciones y comisos derivados de faltas y contravenciones se aplicará a fondos de la municipalidad correspondiente al territorio donde se cometió el delito. Y aquí tenemos otro cambio. Se intercala en este inciso entre las expresiones comisos y derivados, las expresiones de instrumentos o efectos, de tal manera que queda el producto de las multas, cauciones y comisos de instrumentos o efectos derivados de faltas y contravenciones se aplicará a fondos de la municipalidad. Finalmente, se introduce un nuevo inciso final, inciso séptimo final, tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito. Serán transferidas al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados, como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados. Y ahí termina entonces la propuesta del proyecto.
Gracias, señor secretario. Profesor Bascuñán, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. El artículo 60 del Código Penal regula en lo esencial el destino de los dineros obtenidos con el pago de las multas y sujeta a esa regla también los dineros decomisados o el producto, ¿no?, de la enajenación en subasta de las demás especies decomisadas. Y estos tienen un destino efectivo que quedan a cargo del giro por el Ministerio de Justicia. La propuesta del proyecto consiste en mantener esa regulación actualizando, ¿no?, la mención a la Dirección de Compra y Contratación Pública, pero mantener esa regulación para todo lo que sea comiso pena. O sea, comiso de instrumento, comiso de efectos, decomisados bajo el artículo 31 como pena accesoria, no como pena al del delito. Pero para el comiso de ganancia, establecer una regla de que va a fondos generales de la nación, se transfiere al fisco, ¿no?, y no queda afectada a fines específicos ni queda sujeta a un poder de disposición de un órgano específico del Estado. La razón de esto, señor presidente, es que es muy importante para mantener la imparcialidad de la investigación y de la búsqueda del comiso y del decomiso, no desafectarlo a fines específicos. Es decir, que no exista ningún incentivo específico para la obtención del comiso que no sea efectivamente decomisar las ganancias provenientes del delito. Esta es una regla que se tiene en consideración de experiencia en el derecho comparado y que en la medida que van existiendo relaciones cada vez más concretas con los fines de destinación del comiso, básicamente de comiso administrativo, de comercio civil, sobre todo en Estados Unidos, que hay destinaciones locales de comiso administrativo, se generan incentivos perversos para prácticas abusivas de comiso. La idea es eliminar de raíz cualquier incentivo perverso para una práctica abusiva del comiso de ganancia, dejándola entonces como destino fondos generales de la nación. Gracias, profesor Antonio Bascuñán. Ofrezco la palabra en relación a este artículo. Presidente. Diputado Jorge Alessandri. Una pregunta que no me quedó claro en la pantalla. Como viene el proyecto, implica que el decomiso es para fondos generales de la nación y la indicación los estaría enviando al municipio respectivo. ¿Eso es? Profesor Bascuñán. Diputado Alessandri, es a la inversa. El Código Penal tiene un destino que no es local, pero que es un destino específico a cargo del Ministerio de Justicia para lo que se recaude por pago de multa, y a esa misma regla sujeta lo que se obtenga por decomiso de pena de comiso, artículo 31. La idea del proyecto es que para el comiso de ganancias, que se está introduciendo como una consecuencia civil que lleva consigo toda sentencia condenatoria, el destino sea no con cargo a las rentas generales de la nación y no tenga en ningún caso fines específicos, de modo que nunca se vayan a generar incentivos perversos para una práctica abusiva del comiso de ganancias. Diputado Alessandri, muchas gracias. ¿Quedó conforme con la respuesta? Muy bien, Sí, muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a este artículo. Lo ponemos en votación, señor secretario. El numeral 5, artículo 48, en votación. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gabriel se retiró. Don Juan Antonio tampoco está. Cruciendo Cruz Jorge. Señora Camila Flores. Señora Camila. A favor también. Don Gonzalo. No está todavía. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor también. Señora Pamela Giles. A favor. A favor también. Don Miguel Mellado. A favor, señor A secretario. favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto no ha regresado. No. Y señor presidente. A favor, señor secretario. Gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 votos a favor, 0 en contra de la resolución. Aprobada por unanimidad, numeral 5, señor presidente. Numeral 6. Incide en el artículo 240 del Código Penal. Eso ya no es comiso de ganancia, eso es negociación incompatible. Claro.
Negociación incompatible. Entonces ahora volvemos Volvamos al proyecto, ¿no? O sea, a lo que es delito económico, Sí, entiendo. volvemos ¿No es entonces cierto? al 40. Perfecto. El 40 que era, creo que el 123, por ahí estaba. Sí, es lo que habíamos visto al principio. 123. Artículo 40, ¿eso es? Sí, Ya. artículo 40. Página 123. esto. 123. Bueno, este es el inicio del título 3, comiso de ganancias. Comiso de ganancias. Artículo 40, comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de ganancias. ¿no? Luego, no sé si seguimos. Sí, podemos seguir para que se puedan referir un poco a ver, lea por favor el 41. ¿Sí? Podemos leer todo el párrafo. Ya, perfecto. ¿Les parece o no? Leamos todo el párrafo para entender toda la institución que se incorpora y después vemos las dudas específicas respecto a cada uno de los puntos. Bien. Artículo 41, comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico. Aunque, número 1, aunque se dictare sobreseimiento temporal, conforme a las letras B y C del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal. Aquí había una indicación de don René Zafirio en este punto que veremos más adelante. Ya, pero si quiere, léala de inmediato. Sí, don René tenía una propuesta en el sentido de reemplazar, porque ustedes ven acá que dice se dictará, si se dictara sobreseimiento temporal conforme a las letras B y C. Y don René reducía esto a la letra B. ¿no? Quedaría entonces dictar el sobreseimiento temporal conforme a la letra B del inciso primero y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal. Ya. Bien, segundo, aunque se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción, a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal, o sobreseimiento definitivo, fundado en la letra B del artículo 250 del mismo Código. Tercero, se dictare sobreseimiento definitivo, sentencia absolutoria, fundado en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho. Cuarto, se dictare sobreseimiento definitivo, sentencia absolutoria, fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que con arreglo a la ley pusiere fin a esa responsabilidad. El comiso de ganancias, sin condena previa, será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el título 3 bis del libro cuarto del Código Procesal Penal. Artículo 42. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este título. Artículo 43. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado, facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables, podrán también solicitar al juez de garantía las medidas señaladas en el artículo 42. Artículo 44. Proporcionalidad. En caso de recaer sobre una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 serán efectivos, de preferencia, sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas. Artículo 45. Prescripción. La acción para obtener el comiso de las ganancias conforme a este título prescribirá en el plazo de 4 años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva. Artículo 46. Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico podrá ejercerse sobre los bienes no decomisados conforme a este título o el producto de su realización siempre que existiera una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. La acción antedicha prescribirá en 4 años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada. Artículo 47. Excepciones al ejercicio de la acción civil.
Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por 2 veces. El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancia, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada. Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidentes de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción, no procederá lo dispuesto en el artículo precedente. La oposición de la excepción de ejecución inadecuada será indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso, las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta a la excepción, serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá a lo dispuesto en el artículo precedente. Para la identificación de los bienes del responsable, el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización. Y ahí terminamos, presidente. Perfecto. Si les parece, escuchemos al profesor Bascuñán y después le damos la palabra al diputado Zafirio para que explique su indicación. Profesor Bascuñán. Gracias, señor presidente. Básicamente, el título tercero contempla dos clases de reglas, señor presidente. Una son las reglas que sencillamente hacen aplicable al delito económico el régimen de comiso de ganancias que ya se ha aprobado como reforma del Código Penal. Y esos son los artículos 40, 42, ¿no?, a 47. ¿No? Y simplemente, por decirlo así, hace más expedito la aplicación del régimen de comiso de ganancias, del régimen general de comiso de ganancias, la hace más expedita para la aplicación, para el caso, de los delitos económicos. Esto es particularmente visible en lo que se refiere a la situación en que, habiendo una ganancia proveniente de perjuicio de las víctimas, es posible el ejercicio de acción civil indemnizatoria con cargo a esos bienes decomisados. Hay un régimen mucho más específico de regulación para hacer todo más operativo, pero estas no son, por decirlo así, no son más que reglas de aterrizaje de la reforma que ya se acaba de aprobar al Código Penal, introduciendo el comiso de ganancias como una consecuencia civil que lleva consigo una sentencia condenatoria. Por otra parte está el artículo 41, ¿no?, del proyecto, que es el que introduce para los delitos económicos la institución del comiso sin condena previa, ¿no? Todas las demás reglas son aplicables también en caso de comiso con condena previa, que es el comiso que se introdujo como reforma en el Código Penal. Para los delitos económicos se introduce además esta situación especial que para ciertos casos de sobreseimiento temporal o sobreseimiento definitivo, ¿no?, y para el caso de absolución por falta de convicción, no más allá de duda razonable, se establece la posibilidad, no obstante, del comiso de ganancias. Y ese es un comiso de ganancias que naturalmente va a ser discutido en una audiencia especial de comiso de ganancias en el Código Procesal Penal, que es la que el proyecto también propone. En su momento se verá como modificación al Código Procesal Penal, porque en estos casos no hay condena y por lo tanto no va a haber una audiencia de determinación de la pena, una audiencia de sentencing, sino que no va a haber simplemente absolución, ¿no? O va a haber sobreseimiento definitivo o sobreseimiento temporal incluso en etapas previas al término del juicio. Entonces, existiendo sobreseimiento temporal o definitivo, la idea es que en estos casos se va a una audiencia de comiso de ganancias que, como digo, tiene una regulación como modificación del Código Procesal Penal que se propone en el proyecto más adelante. Ahora, ¿cuáles son estos casos? Son casos en los cuales básicamente el término de la investigación o del juicio por sobreseimiento, temporal o definitivo, o la sentencia absolutoria, no obstan a la constatación de un hecho ilícito jurídico penalmente relevante. Es decir, hay un comportamiento que es típico y que es antijurídico. Hay un hecho que atenta contra bienes jurídicos, ese hecho realiza el tipo de una norma penal y no hay ninguna causa de justificación que lo haga excepcionalmente ilícito por las circunstancias de su comisión.
O sea, si se da una ilicitud que es jurídico-penalmente relevante, y este es el fundamento, entonces procede, precisamente por la institución del enriquecimiento injusto, el comiso de ganancias. Porque el fundamento del comiso de ganancias no es la responsabilidad personal a quien se le puede atribuir esa responsabilidad por su intervención en el hecho, sino el origen de las ganancias en un hecho que es ilícito y que es un ilícito jurídico penalmente relevante. Entonces, en todas las situaciones que están señaladas por el artículo 41, si bien hay sobreseimiento, si bien hay término de la investigación, ¿no? Si bien incluso puede haber absolución, sentencia absolutoria, eso no quiere decir que no exista un hecho típico y antijurídico que es la fuente de las ganancias. Y si existe un ilícito que es la fuente de la ganancia, entonces la ganancia es enriquecimiento injusto. Ahora, no es un enriquecimiento injusto que pueda imponer como consecuencia el comiso una sentencia condenatoria, porque precisamente hay sobreseimiento o sentencia absolutoria. Entonces lo que hace es que a partir de esta decisión de terminar el juicio, terminar la investigación, se va a una discusión acerca de la ganancia como ganancia ilícita, que esa es la audiencia del comiso sin condena previa. Esa es la gran modificación que introduce este artículo, el artículo 41, para los delitos económicos, señor presidente. Muy bien, muchas gracias al profesor Bascuñán. Entonces, le ofrecemos la palabra al diputado Zafirio para que explique su indicación, que en el caso precisamente del artículo 41, número 1, lo que hace es eliminar la letra C. Entonces, quedaría solo en el caso que se dictare sobreseimiento temporal, aun cuando se dictare sobreseimiento temporal conforme a la letra B del inciso primero y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal. Diputado Zafirio. Sí, gracias, presidente. La verdad es que he comprendido mucho mejor la explicación que ha dado el profesor Antonio Bascuñán. Y claro, todas las circunstancias que están propuestas en el artículo 41 o las restantes circunstancias establecidas en la propuesta del artículo 41 justifican que de todas formas la letra C del artículo 252 quede incorporada. Yo retiro mi indicación, presidente. Perfecto, muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente, yo tiendo a compartir este proceso de discusión respecto al comiso de ganancia en el artículo 41, pero tengo una duda gigante y tengo una observación y voy a pedir, si es que no aclaro, votación separada del número 2, porque el número 2 señala que se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340, que habla respecto a la duda razonable, ¿ya? O sobrecimiento definitivo fundado en la letra B del artículo 250 del mismo texto legal. Y la letra B es cuando aparece claramente establecida la inocencia del imputado. Entonces, ¿por qué si es declarado inocente el imputado le voy a hacer comiso de ganancia? Entonces, creo que ese numeral en particular, el 2, en mi caso particular, creo que no estaría de acuerdo, presidente, tal cual está redactado. Perfecto, gracias, diputado Ilavaca. Escuchemos la explicación ahora del profesor Héctor Hernández. Don Héctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los señores diputados, al personal administrativo, todos quienes están presentes. Es muy comprensible y entendible la preocupación del diputado Ilavaca. Lo que pasa es que se trata de cuestiones distintas. De lo que se está hablando allí es básicamente de la negación de responsabilidad penal de una persona porque a su respecto no consta, digamos, no hay convicción respecto de que él haya sido responsable por el hecho. Pero lo que ocurre es que hay un presupuesto general previo que está en el encabezado del artículo, y es que el hecho debe ser ilícito, y eso debe constar que el hecho en cuestión del cual provienen las ganancias es un hecho ilícito. Es decir, puede, como se decía antiguamente, el cuerpo del delito, es decir, el hecho contrario de derecho, tiene que quedar claramente establecido. Y lo que pasa es que la participación en este caso,
del imputado acusado. Es esa, respecto de ello, es que no hay convicción por parte del tribunal y por lo tanto no se le puede condenar. Pero no existen dudas respecto de, insisto, lo que antiguamente se llamaba el cuerpo del delito. Es decir, que por supuesto si no hay un penalmente responsable se puede discutir si eso conceptualmente se llama un delito, pero sí es un hecho ilícito del cual proviene una ganancia y por lo tanto uno puede decir la ganancia es una ganancia ilícita, es un enriquecimiento ilícito e incluso desde un punto de vista civil podría dejarse sin efecto y quitarse. Muy bien. Diputado de la Vaca. Sí, presidente. Yo podría compartir el criterio del profesor respecto al artículo 340, respecto a la duda razonable, ¿ya? Y sí, efectivamente, puede no existir antecedentes suficientes como para crear la convicción del tribunal o del juez de garantía respecto a la acción y a este ilícito. Pero si yo le sumo que ha sido sobreseído definitivamente fundado en la letra B, que habla respecto a la inocencia, creo que ya en esa fase es absolutamente excesivo, presidente. Yo en particular insisto, en esa hipótesis, respecto a la aplicación del 250 letra B, no estaría de acuerdo. Sí entiendo respecto al artículo 340, entendiendo claramente el enunciado del artículo 41. Gracias, diputado de la Vaca. Profesor Bascuñán. Sí, como decía el profesor Hernández, es totalmente comprensible esa aprehensión y resulta en la primera lectura es contraintuitivo. Eso no se puede negar, ¿no? Y una crítica de esa naturaleza también se ha recibido de parte de algunos abogados de la plaza, distinguidos abogados de la plaza, que lo consideran desconcertante. Pero si uno tiene presente, señor diputado, que en el artículo 24.3 que se acaba de aprobar, procede el comiso de ganancia respecto de terceras personas que no han intervenido en la comisión del delito, es perfectamente posible que haya sobreseimiento definitivo por no haber sido partícipe en la comisión del delito y no obstante proceda el comiso de ganancias, ¿no?, respecto de esa persona. No es necesario que haya un condenado, ¿no?, para que haya comiso de ganancias bajo la lógica del artículo 41. Y entonces, perfectamente, ¿no?, un heredero, por ejemplo, puede no haber intervenido en la comisión del delito, ¿no?, y no obstante ser absuelto, ¿no?, como inocente por la comisión del delito, pero respecto de él, ¿no?, y no quedar, por ejemplo, y no haber, ¿no?, una persona está muerta, por ejemplo, y entonces tiene responsabilidad extinta, el otro acusado, ¿no?, es considerado inocente porque no participó en el hecho, pero se benefició del delito. Entonces, en este caso, para el delito económico es que se establece la regla que incluso en este supuesto procede el comiso de ganancia. La responsabilidad penal está sujeta a reglas mucho más estrictas, ¿no?, de atribución por la intervención en el hecho, que las reglas que hacen procedente el comiso de ganancia, en este caso, por ejemplo, por aprovechamiento del dolo ajeno. Entonces, cuando uno entiende ese juego del comiso de ganancias respecto de terceros, se entiende también que pueda ser procedente el comiso de ganancias respecto del que no es penalmente responsable y por eso es sobreseído por inocente. Muy bien, clarísimo. Profesor Héctor Hernández, por favor. No, simplemente para insistir y remarcar ese punto. Es decir, esto es lo que explica que en muchos países haya procedimientos que incluso que nos resultan un poco curiosos, tal vez en nuestra tradición, que se dirigen directamente contra los objetos. Es decir, puede que aquí tengamos quien tiene el objeto es una persona completamente inocente, que es precisamente lo que prevé la hipótesis, ¿cierto?, de sobreseimiento definitivo, porque a esa persona no se le está dirigiendo reproche alguno. Y eso está fuera totalmente de discusión. La cuestión es que esa persona tiene, sin que se encuentren los casos especiales de protección de la buena fe, qué sé yo, tiene un objeto de origen ilícito. Y básicamente lo que hace la institución es que esa situación la impide. Es decir, bienes provenientes de delitos, aunque no pueda establecerse esto mediante una condena por distintas razones, hay muchas razones por las cuales puede no haber condena, con independencia de eso,
se quiere que los objetos provenientes de delito no estén no puedan estar legítimamente en manos de alguien, a menos que se den los presupuestos de una protección de su buena fe, y para eso hay algunas excepciones, pero si no es el caso, efectivamente esos objetos tienen que ir al Estado. Y esto no es contradictorio con la idea que contra el tenedor en particular o el poseedor en particular no exista absolutamente ningún reproche. Son cosas, en ese sentido son cosas independientes y por lo tanto no hay contradicción en ello. Muchas gracias, profesor Hernández. Profesor Leonardo Soto ahora. Yo no soy profesor, presidente. Soy integrante de esta comisión y me llama la atención también la manera en que se está configurando esta institución y particularmente mirado de la perspectiva del tercero de buena fe. Yo entiendo que el producto del delito, en delito económico, muchas veces es una cantidad de dinero que la persona que lo percibe ilegalmente lo sigue trabajando y va obteniendo ganancia, va obteniendo un incremento en su activo patrimonial que ya no es el dinero que inicialmente obtuvo por el soborno, etcétera, sino que ya son ganancias derivadas de su actuación posterior. Y probablemente va a estar en contacto con numerosas personas con las cuales va a hacer contratos de todo tipo, que están absolutamente de buena fe y que no tienen cómo saber que ese dinero es ganancia de un ilícito a veces originado mucho tiempo atrás. Yo entiendo que cuando están de mala fe, saben de qué se trata, puede haber lavado de dinero, pueden haber una especie de complicidad y evidentemente se pueden revocar y ser privados de esa ganancia. Pero si están de buena fe, no tienen ningún conocimiento con que los dineros con los cuales están trabajando o contratando proviene o tiene un origen ilícito, ¿de qué manera toda esta institución resguarda al tercero que está legítimamente de buena fe sin saber ni conocer el origen de estos dineros? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se cubren? ¿Cuáles son los límites de aquello? Porque ejerciéndolo de manera absoluta, este comiso de ganancia va a producir también perjuicios económicos, materiales importantes para personas que, por su buena fe, probablemente deberían estar resguardados por la legislación y no castigados. Eso como pregunta, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Profesor Bascuñán. Señor presidente, las dos aprehensiones son totalmente justificadas, no solo comprensibles, sino que además están basadas en buenas razones. No piense que la existencia de una institución como el comiso sin condena previa va a generar una dinámica como la siguiente: formalizo, no, la defensa obtiene sobreseimiento, vamos a comiso. O sea, primero, embargo, por ejemplo, aplico una medida cautelar de comiso o aplico una medida cautelar, formalizo, luego la defensa obtiene sobreseimiento y vamos al comiso de ganancia, ¿no? Y eso va a generar, sí, y tiene toda la razón el diputado Soto en anticiparlo, y tiene toda la razón el diputado de la Vaca en extrañarse frente a esta situación, porque eso va a generar, esperamos que genere una práctica procesal de esa naturaleza. Ahora, ¿cuál es la defensa del tercero de buena fe y cuál es la defensa del sobreseído por inocente? La respuesta es la siguiente. No, para el tercero de buena fe, su defensa está en que el Código Penal, en la reforma que se acaba de aprobar, enumera las situaciones en las cuales el tercero no interviniente puede ser objeto también de decomiso. No es una regla general como el que se aprovecha del dolo ajeno, sino que es una enumeración taxativa en el 24T. Y ahí entonces está la defensa sustantiva. Y finalmente está la defensa procesal, señor presidente, que es muy importante despejar ya lo que puede ser un malentendido. Cuando hay sobreseimiento o absolución, no va a determinarse el comiso, ni en el sobreseimiento ni en la absolución. O sea, el tribunal que sobresee o absuelve se va a pronunciar exclusivamente sobre la responsabilidad penal del sobreseído o del absuelto. Él no va a tomar la decisión sobre el comiso, sino que esa decisión va a generar una audiencia especial de comiso, que es por decirlo así, un juicio en miniatura, que está referido exclusivamente a la prueba del hecho ilícito, a la prueba del origen ilícito de la ganancia,
¿no? Y tiene una estructura propia, con una justificación de la sentencia que es propia. Esa regulación está entera en el título 3 bis, ¿no? Del libro cuarto, que es la propuesta que hace el proyecto. Entonces, ¿cuál es la defensa procesal del tercero de buena fe? Primero, la regla sustantiva. ¿Él está dentro o no está dentro de ese catálogo? Segundo, un debido proceso con una audiencia especial y un derecho de defensa especial con estándares especiales de producción y de valoración de la prueba y con reglas también de justificación de la sentencia, que son todas especiales porque aquí no hay sentencia condenatoria. Precisamente porque no hay sentencia condenatoria es que el tribunal que se pronuncia sobre la investigación o el juicio penal jamás se va a pronunciar sobre la procedencia del comiso. Va a dejar eso entregado a una audiencia especial relativa a la procedencia del comiso con sus propias reglas de producción y de valoración de la prueba. Entonces, diría, si hay alguna aprehensión de falta de defensa procesal, diputado Soto, de parte de quienes enfrentado a esta audiencia de comiso sin tener responsabilidad penal, bueno, en el momento de verla es cuando se vea la estructura de ese procedimiento de la audiencia de comiso de ganancias y los resguardos que sea justo establecer. Con toda razón hay que establecer. Usted en eso tiene toda la razón. ¿Ese es un tribunal penal el que lo resuelve? Sí. Civil, penal. Tribunal penal. Pero Perfecto. con regla de preponderancia de evidencia, con la regla civil de preponderancia de evidencia, porque es una cuestión civil, no es una cuestión penal, es una cuestión civil. Gracias, profesor Bascuñán. Sí, acá, como acota muy bien Enrique Aldunate, acá en la sede del Congreso, el tema es quién se queda con la cosa y no puede haber un enriquecimiento ilícito, ese es el principio, aun cuando no esté determinada la responsabilidad penal. Bueno, si les parece, ponemos en votación todo el título segundo en conjunto. ¿Les parece? ¿Perdón? Por eso. Por lo mismo. Muchas gracias, diputado Mellado. Sí, diputado Zafirio. Diputado Zafirio. No, es que hizo referencia al título segundo, presidente. Sí. Perdón, título tercero. Okay. Título tercero. Es el título tercero, comiso de ganancia desde los artículos 40 a 47. Gracias, diputado Zafirio, por la acotación. Tome la votación, por favor, señor secretario. Patito, no te Patricio, escuchamos. no se escucha el audio. Ahora escuchan, ahora sí, ahora sí. Don Jorge Alessandri. A ver si don Jorge, si no lo dejaríamos para el final. ¿Usted me dicen? Que puede incorporar su voto después. Sigamos. Don Gabriel, don Juan Antonio Coloma tampoco, Luciano Cruz Coque. Señora Camila Flores. A favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida, no lo tenemos tampoco. Don Hugo Gutiérrez. Gracias, señor secretario. Voto a favor. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. Apruebo. Aprobado. Doña Pamela Giles. Apruebo, señor secretario. Aprueba. A favor, secretario. No se escucha tampoco, Patricio. Se cortó. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. Una consulta. El diputado de la ACA había pedido votación separada del número 2 del artículo 41. Sí, retiró la solicitud de votación separada. Gracias, presidente. Ya, entonces, don René Zafirio a favor. Don Leonardo Soto. ¿A favor también? A favor. Sí, don Jorge Alessandri, veamos si nos puede contestar ahora porque lo teníamos pendiente. No. Don Jorge, no. No responde. Ya, bueno. Señor presidente. A favor, señor secretario. 4, 5, 6, 7. Tenemos que el título tercero, artículos 40-47, fue aprobado por unanimidad 800. Señor presidente.
Perfecto. Le quiero agradecer sinceramente a todos los profesores y profesoras que nos han acompañado, también al asesor de la bancada de diputados del Partido Socialista, don Enrique Aldunate, a todos nuestros asesores. Vamos a tratar de darle más continuidad a este proyecto que es muy relevante. No queda mucho. Ya la próxima sesión podemos empezar a ver las modificaciones de otros cuerpos legales y así que muchas gracias. Antes de levantar la sesión, necesito tomar una decisión respecto al proyecto de mañana, porque entiendo que hasta el momento no tenemos sesión en la mañana de sala. Señor secretario, entonces, a ver, yo sé que tenemos varios invitados para la tarde, vamos a ver rentas vitalicias, pero dos preguntas. Si podemos sesionar en la tarde, aun cuando haya sesión de sala y eventualmente sesión de presupuesto, o no conviene trasladar esa sesión para la mañana. Esa es mi pregunta. Señor presidente, sí, nosotros las instrucciones que recibimos fue a raíz del acuerdo de comité que se adoptó el 23 de noviembre, o sea, ayer, en el sentido de que el día de mañana, día miércoles, los comités tomaron la determinación de que la sesión de sala comenzara a las 16 horas. Ya. Y trasladaron toda la franja de la primera franja, digamos, que es la que funcionamos nosotros, de Ya. las 5:30, la trasladaron a la mañana de 10 a 12. De 10 a 12. Sí, y la segunda franja de 12:30 a 14:30. Entonces a nosotros nos corresponde mañana sesionar de 10 a 12 y conforme con los acuerdos de los comités, le avisamos a los invitados, están todos Ya. organizados, así que todos, Entiendo que mañana viene el profesor Patricio Zapata, el profesor Zúñiga, Francisco Zúñiga, ¿y quién más venía? Sí, también está Teodoro Rivera. Teodoro Rivera como ex canciller para las implicancias internacionales y viene también el señor Claude, que es el presidente de la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile. Perfecto. Muy bien. Entonces, usted le avisa a los invitados que, y por cierto, partamos por avisarle a todos los miembros de la comisión que la sesión entonces mañana a las 10 de la mañana. Diputado Zafirio. Sí, presidente, solo una consulta. ¿Quedaría a firme el que el proyecto sobre voto de chilenos en el extranjero que sería el martes? Sí, el día martes. Tiene mi palabra y mi compromiso. De la próxima semana, no del próximo secretario. De la próxima semana, diputado Zafirio. Yo soy más interesado en ese proyecto. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, hacerle ver que quizás las 2 horas que usted está destinando para el debate de mañana, de día 12, quizás sean insuficientes para poder resolver esto. Yo sugerirle si pudiera ampliar un poco el tiempo de duración de la sesión de mañana, para que podamos cubrir todos los aspectos y ojalá poder votarlo en general. Yo creo que lo que tiene que ver con este denominado retiro, en el caso de los jubilados de renta vitalicia, también tiene mucha urgencia, mucha urgencia. Gracias, diputado Leonardo Soto. El proyecto ya está votado en general, porque votamos, entiendo, chequémoslo, por favor, votamos... No, ¿sabe qué? Tengo toda la duda. Me da la impresión de que dejamos renta vitalicia fuera. Sí, señor presidente, se votaron por separado, sí, pero en la misma sesión el proyecto de enfermos terminales, rentas vitalicias y el de los jueces de familia. Perfecto, o sea, está ya aprobado en general. Muy bien. Sí, yo no tengo ningún problema, diputado Soto. Lo que hace la franja la pusieron los comités, probablemente pensando en los traslados de los diputados que tienen que viajar desde la capital. Pero si les parece, podemos tomar de inmediato el acuerdo de sesionar de 10 a 13 horas mañana. Muy bien, presidente. Para escuchar cuál es el problema, señor secretario. Lo que pasa es que el acuerdo de los comités, digamos, tal y como nos llegó, establece que no se puede prorrogar las sesiones de ese día, solamente tiene que ser 2 horas. Ok, de día 12 y usted le vamos a explicar a los invitados obviamente que tienen que ser sucintos en el uso del tiempo. Muy bien, muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.